Bueno, hey, me alegro de estar con ustedes esta noche. Me alegra que hayamos tenido esa oportunidad de adorar a Jesús juntos. El servicio de las 4 de la tarde, ustedes adoraron muy bien esta noche. Estoy tan orgulloso. Tengo algunas cosas especiales para hablar con ustedes esta noche. Les dije la semana pasada que iba a empezar una serie sobre el libro de Ruth hoy. Pues el plan cambió, así que lo pospondré para después de Pascua. Y sí, lo sé, alguien dijo, "Au". Pero ustedes saben, escribo estos planes en lápiz y a veces el Señor cambia los planes. Así que creo que va a ser bueno lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Voy a hablar de Jesús y espero que te ayude a tener una mayor comprensión de quién es, lo que te permitirá apreciar lo que hace por nosotros aún más. Quiero hablar de Jesús y de su función como profeta, sacerdote y rey. Esto se basa en un concepto teológico llamado el triperspectivismo de Jesús, que data del siglo IV después de Cristo, y luego fue refinado este concepto por Juan Calvin y los reformadores, y luego un teólogo presbiteriano llamado John Frame trabajó en ello mucho más. Y creo que es un marco muy útil para entender quién es Jesús. Él es profeta, sacerdote y rey. Y estos tres roles de liderazgo se ven mucho en el Antiguo Testamento, se ven a lo largo de las Escrituras, y como seres humanos tenemos dones naturales que vienen del Espíritu Santo o características con las que nacemos que nos hacen inclinarnos a ciertos tipos de funciones de liderazgo. Y aún así no somos realmente buenos en estos tres roles, lo cual entenderás mejor en las próximas semanas. Pero Jesús es capaz de encarnar y cumplir perfectamente estas tres funciones de liderazgo, siendo que Él es perfecto y el Hijo de Dios. Y en estas tres funciones, como profeta, sacerdote y rey, vemos cómo Jesús nos salva de diferentes maneras. Como profeta, Jesús nos cura de la ignorancia humana e ilumina nuestras mentes a la verdad de la palabra de Dios. Como sacerdote, Jesús elimina la culpa humana, proporcionando expiación y acceso a Dios. Y como rey, Jesús conquista la tiranía del pecado, la muerte y el diablo. Glorifica a Dios gobernando y reinando, y nosotros podemos reinar bajo su autoridad. Estas tres funciones revelan algo sobre Jesús y su naturaleza como Dios. Y estoy emocionado por este mensaje de esta noche porque voy a hablar de Jesús como profeta. Y este es el aspecto de Jesús y el papel que desempeña con el que creo que la mayoría de la gente está menos familiarizada. De hecho, muchos cristianos no están muy familiarizados con esta dinámica y este papel que Jesús cumple. Como profeta, el mundo está realmente familiarizado con una versión de Jesús que es algo retorcida en comparación con lo que realmente vemos en la Biblia. Así que el mundo está muy bien con el Jesús que nos consigue, que vemos representado en el Super Bowl, en los anuncios de la Super Bowl. Y quizás has notado estos anuncios los últimos 2 años que han estado y hablan de Jesús y cómo Él nos entiende. Y es difícil porque como cristiano hay una parte de ti que piensas, bueno, hablar de Jesús en el Super Bowl parece genial, parece algo bueno. Pero como pastor al menos, hay una parte de mí que también está preocupada porque siento que la forma en que están retratando a Jesús en estos anuncios en realidad está reforzando una tergiversación de Jesús que es muy prominente en la cultura, que si ese es el caso, en realidad podría hacer más daño que bien. El Jesús nos entiende, que es como, bueno, sí, obviamente nos entiende. Él nos hizo, nos entiende muy, muy bien. Pero, como el anuncio, uno de ellos acaba de salir, era como la gente lavando los pies y dice, Jesús no enseñó el odio, Él lavó los pies. Y dices, ya sabes, es como técnicamente eso es cierto, pero no creo que lo que tú quieres decir y lo que yo quiero decir sea lo mismo, porque el mundo llamará a todo lo que no sea tolerancia de todo el odio. Cuando en realidad mucho de lo que el mundo llama odio es en realidad amor. Y es la verdad la que se dice en amor para liberar a la gente. Y así el mundo empuja esta idea de Jesús y les gusta esa versión de Jesús. El mundo, la cultura en la que vivimos, están de acuerdo con Jesús alimenta a los hambrientos, Jesús cura a los enfermos. Les gusta el Jesús de la justicia social. Es una versión retorcida de Jesús. Es el Jesús tierno.
Les gusta el Jesús tierno, está bien con todo el mundo, se lleva bien con todos, es muy tolerante y Él permite que la gente tenga una relación con el Dios tierno. Y así es como ves gente viviendo en pecado y reclamando ser cristiano al mismo tiempo. Porque tú sabes, ellos dicen como Jesús tierno, tú también puedes ser un pecador y un cristiano si tú quieres al mismo tiempo. Puedes ser un cristiano homosexual con Jesús tierno, porque Él no te dirá que estás equivocado. O puedes ser un pluralista y decir, ya sabes, oye, hay muchos caminos hacia Dios, hay muchos caminos al cielo y hay muchas respuestas religiosas correctas. Y tal vez podrías ser un cristiano hippie kumbaya que solo quiere que todos amen y se tomen de las manos y formen un tren del amor. Y lo que encontrarás es que si dices la verdad acerca de quién es Jesús realmente y lo que la palabra de Dios realmente dice, habrá gente que te acusará de ser odioso y de no ser como Cristo. Ellos me dirán esto a mí, dirán, no te pareces nada a Jesús. Jesús nunca diría eso. Y yo digo, bueno, es un poco loco que digas eso porque Jesús realmente lo dijo. ¿Has leído la Biblia? Así que quiero hablar no de Jesús falso, sino de Jesús como se revela en su palabra. Jesús es el profeta de Dios y este será un mensaje divertido, al menos para mí porque los pondrá un poco a prueba. Algunos de ustedes fuera de su zona de confort, la intención de este mensaje es ayudarles a crecer en madurez y entender a Jesús de una manera más madura, tal vez viendo un lado de Él que no han considerado antes. Los profetas entregan la palabra de Dios a su pueblo, se enfrentan al pecado, ejecutan el juicio, llaman a la gente al arrepentimiento, a volver a Dios y ser perdonados y bendecidos. Eso es lo que hacen una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de profetas del Antiguo Testamento serían como Moisés. Algunos lo llaman el primer y más grande profeta de Israel. Él trajo épicamente los 10 mandamientos de Dios en la cima del monte Sinaí, y también fue utilizado para castigar a los adoradores de ídolos. El día que adoraron al becerro de oro, 3,000 personas fueron ejecutadas por ello. Samuel fue quien ungió al primer rey de Israel, Saúl, y ungió a David para que fuera rey, y llamó a la gente a arrepentirse de la idolatría. Sí, también ejecutó personalmente al rey Agag de los amalecitas. Wow. Elías se enfrentó a Acab y Jezabel y desafió a los profetas de Baal a un enfrentamiento con Dios. Si has leído la historia, es impresionante. En realidad se burla de Baal. Y recuerdas cómo ellos clamaban a Baal, los profetas de Baal clamaban a él y Elías se burlaba de ellos. Como tal vez tu Dios no puede oírte, tal vez está en el inodoro en este momento. Lees cosas así y piensas, es que me encanta la Biblia, es asombrosa. Y entonces cuando nuestro Dios aparece y prueba que los profetas de Baal son falsos, Elías supervisa su ejecución. Impresionante, ¿no? O luego está Eliseo, su sucesor, que en realidad no se considera de ellos tener nombres tan similares, pero es Elías y Eliseo. Y Eliseo ungió a Jehú para derrocar el gobierno tiránico de Acab. También maldijo a los jóvenes que se burlaban de él por ser calvo. Y Dios envió 2 osos para salir del bosque y mutilar a estos 42 jóvenes. Eso es en realidad en la Biblia. Que por cierto, eso te haría pensar 2 veces antes de burlarte del cabello de tu pastor, espero. La idea era que burlarse del profeta de Dios equivalía a burlarse de Dios mismo, y por eso el castigo era tan severo. Me alegro de que podamos reírnos de eso ahora. Isaías condenó la hipocresía, la injusticia y la idolatría de Judá. Le dijo a la gente, lávense, límpiense, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer lo que es correcto. Jeremías era conocido como el profeta llorón. Advirtió repetidamente a Jerusalén de la destrucción que se avecinaba a causa de su infidelidad al pacto. Los llamó a reformar sus caminos. Y Ezequiel se enfrentó al pecado de Israel cuando estaban en el exilio. Les dijo que se arrepintieran, que tuvieran un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y básicamente les dejó muy claro, sus opciones son el arrepentimiento o la muerte. Jonás fue enviado a la ciudad pagana de Nínive y Dios lo envió para advertirles que tenían 40 días para arrepentirse del pecado o de lo contrario su ciudad sería destruida. Y así cuando el profeta de Dios entró en la ciudad en tiempos del Antiguo Testamento, no creo que la gente estuviera necesariamente entusiasmada. Como estoy bastante seguro de que el sentimiento abrumador habría sido más.
ansiedad, porque muchas veces aparecían para llamar a la gente a arrepentirse. A veces, ya sabes, traían estos mensajes que podrían haber sido alentadores, pero mucho de lo que está registrado en las Escrituras venían a reprender, venían a castigar. Así que probablemente tenías un sano respeto por el profeta de Dios si querías vivir y podías entender por qué ver a Jesús bajo esa luz. Y tal vez sería una exageración o un desafío para algunas personas, porque normalmente no se le describe en ese tipo de categoría de líderes. Líderes, pero así es como la Biblia lo describe. Es una de las formas. En Deuteronomio 18, versículo 15, habla Moisés. El Señor tu Dios hará surgir de entre ustedes, de entre tus propios hermanos, a un profeta como yo. A él lo escucharán. Esto es exactamente lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios en Horeb, el día de la asamblea. Cuando dijeron, no queremos seguir escuchando la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego, no sea que muramos. Y el Señor me respondió, está bien lo que han dicho. Haré surgir para ellos de entre sus propios hermanos a un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le ordene. Si alguien no escucha las palabras que ese profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Bien, entonces, esta profecía se da a través de Moisés, el primer y quizás más grande profeta acerca de un futuro profeta, que ahora sabemos que fue Jesús. Jesús vino como el último profeta de Dios. Recuerda, un profeta es un mensajero de Dios, trae un mensaje de Dios. Y las Escrituras conectan los puntos para nosotros en el Nuevo Testamento. Así que en Hechos capítulo 3, esto es después de la resurrección, se refieren a ese mismo pasaje y dice, porque Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. A él lo escucharán en todo lo que les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. En efecto, todos los profetas, desde Samuel y sus sucesores, anunciaron también estos días, ustedes son herederos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus antepasados. A Abraham le dijo, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos al hacer que cada uno se convierta de sus maldades. Así que cuando Moisés dijo que Dios iba a enviar a un profeta como yo, es interesante lo mucho que hay similitudes entre Moisés y Jesús. Es interesante pensar en esto. Moisés y Jesús vinieron del pueblo israelita de sus propias filas. Moisés nació en la pobreza como un esclavo, pero luego fue elevado a la realeza en el palacio de la corte del faraón. Luego, cuando Dios lo llamó finalmente, dejó la realeza y volvió a entrar en la vida entre el pueblo hebreo para caminar entre ellos y guiarlos de nuevo. Jesús dejó la sala del trono del cielo y nació en la miseria humana en relativa pobreza para caminar entre nosotros y cumplir su misión de salvarnos. Y luego, cuando terminó, ascendió de nuevo al cielo y actualmente está sentado a la derecha del Padre, donde es adorado eternamente. La vida de Moisés fue amenazada cuando era un bebé. Recuerden, el faraón quería matar a todos los bebés y Dios liberó a Moisés. Y luego la vida de Jesús fue amenazada cuando era un bebé. El rey Herodes trató de matar a todos los recién nacidos y Dios lo libró. Dios hizo señales milagrosas y maravillas a través de Moisés para probar su autenticidad como profeta de Dios. Y Dios también hizo señales milagrosas y maravillas a través de Jesús para probar su autenticidad como profeta de Dios. Piensa en cómo Moisés condujo al pueblo a través del Mar Rojo por el poder de Dios. El mar se partió y el pueblo pasó de un lado al otro, lo que les permitió escapar de la muerte y vivir. Jesús abrió una brecha mayor. Nos permitió cruzar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y ese fue quizás el milagro más grande de todos. Moisés subió al monte Sinaí y realmente se comunicó con Dios. Dios escribió en tablas los 10 mandamientos. Moisés llevó la ley de Dios al pueblo. Mientras que Jesús estaba en comunión con Dios eternamente, Él descendió con y era la palabra viviente de Dios. Cumplió perfectamente los requisitos de la ley y luego escribe la ley de Dios en corazones de carne en vez de en tablas de piedra.
Así que ves estos puntos en común cuando Moisés dijo un profeta como yo, él ni siquiera sabía cuánto como yo sería Jesús. Pero Jesús fue aún más grande que Moisés como profeta. Así que el mundo de hoy está muy familiarizado con el Jesús que alimenta a los hambrientos, el que alimenta a los enfermos. Pero necesitamos entender a Jesús como profeta. Y esto supondrá un reto para algunos de ustedes. No solo necesitamos entenderlo en su papel de profeta y lo que hacía, necesitamos amar a Jesús como profeta. Entender que lo que vamos a describir esta noche no está revelando un trastorno de personalidad bipolar en Jesús. Vamos a hablar de quién es realmente. Él es el profeta de Dios. Así que algunas de las cosas que vamos a leer van a ser como, wow, eso es intenso. Ese no era Jesús teniendo un mal día. Era Él revelando su naturaleza. Esto es lo primero. Como profeta, Jesús entrega la palabra de Dios. Miras hacia atrás en tu vida antes de Jesús, ¿verdad? Y piensas en algunas de las cosas que solías hacer en tu vida pasada, en la era antes de Cristo. En la era antes de Cristo piensas en cómo solías pensar, cómo solías gastar el dinero, lo que solías hacer, lo que solías querer. Y no sé si eres como yo, pero a veces pienso como, hombre, yo era tan tonto. Algunas de las cosas que dije, algunas de las formas en que me metí en problemas. Es como, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo pude ser tan tonto? Quiero decir, yo soy como T-O-N, tonto. Antes de Jesús, ¿verdad? Y la realidad es que no estaba pensando racionalmente. Mi cerebro estaba nublado por la niebla del pecado. Mis ojos estaban cegados por el pecado. Mi corazón era tonto. Y eso es lo que Jesús hace. Cuando nos trae la palabra de Dios, nos ilumina la verdad y nos permite finalmente ver y pensar la forma en que Dios piensa, lo que nos libera de tanto dolor. Nuestro problema es, como humanos, la humanidad, sin Cristo, somos ignorantes, somos impotentes, somos tontos, somos, como dijo Jesús, ovejas sin pastor. Indefensos, sin esperanza. Y sabes, eso no era un cumplido, como las ovejas son algo tontas. No sé si has visto los videos de YouTube donde las ovejas como que saltan en una zanja y el pastor las saca y ellas como que corren en círculo y vuelven a saltar en la misma zanja. Bueno, las analogías de Jesús tienen más sentido ahora. Pero piensa en esto con el paso del tiempo. Y los corazones humanos se han endurecido en los tiempos modernos. Piensa en cómo la cantidad de conocimiento en el mundo ha aumentado, mientras que al mismo tiempo la cantidad de necedad también ha aumentado. Tenemos la sociedad tecnológicamente más avanzada de la historia de la humanidad. Tenemos herramientas a nuestra disposición, conocimientos a nuestro alcance que la gente en el pasado ni siquiera habría soñado. Todo este conocimiento, toda esta tecnología, y sin embargo hoy en día la gente es más tonta que nunca. Hay profesores que les dicen a los niños en la escuela que pueden convertirse en gatos y usar una caja de arena si quieren. Es solo un ejemplo. En América hemos crecido en necedad espiritual cuanto más le hemos dado la espalda a Dios. Y el único remedio para esta necedad espiritual es la sanidad espiritual, que viene a través de Jesús. Aquí estamos, tecnología por todos lados, pero en realidad hemos bajado en nuestras puntuaciones de coeficiente intelectual y nuestras tasas de alfabetización. Y el pensamiento de la gente acerca de Dios se ha vuelto más y más deformado. Pero Jesús vino a traer la verdad y la palabra viva de Dios. Y como tal, como la palabra viva, Jesús literalmente sana nuestros cerebros de la estupidez y sana nuestros corazones de la necedad. Así que para algunos ejemplos aquí, como Juan 1 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra viva de Dios. Tenemos la Biblia, que llamaríamos la palabra de Dios, y Jesús es la palabra viva de Dios. En otras palabras, como todo lo que lees aquí sobre Dios, es como si Jesús fuera la personificación caminante y parlante de la verdad. En Juan 12 Jesús dice, porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó qué debía decir y cómo debía decirlo. Yo sé que su mandato es vida eterna, por eso lo que digo, lo digo tal como el Padre me lo ha dicho.
Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús vino con un mensaje de Dios para el pueblo. Y me encanta esta imagen de Jesús en los últimos tiempos en Apocalipsis 19. Dice, está vestido de una túnica empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Impresionante. Así que como verdad, Jesús es el estándar objetivo de la verdad como profeta de Dios. Él separa la verdad de la mentira. Él separa el bien del mal. Él trae la verdad objetiva a nuestra confusión subjetiva. Y lo que leemos en las Escrituras es que cualquiera que acepte a Jesús como la palabra viva de Dios, se libera de la necedad y será salvado de acuerdo con la palabra de Dios. Y cualquiera que rechace a Jesús, la palabra viva de Dios, y su mensaje permanecerá espiritualmente ciego e ignorante y finalmente condenado por la palabra de Dios. Por eso estoy agradecido de que Jesús venga como el profeta que trae un mensaje de verdad, porque la verdad nos hace libres. Es el conocimiento de la verdad que encontramos en la palabra de Dios lo que nos hace libres. Y la verdad a veces nos dice que tenemos razón. Y la verdad a veces nos dice que estamos equivocados. La pregunta sería, ¿estás agradecido cuando Dios te revela que estás equivocado? Me gusta que me digan que tengo razón, pero a veces Dios me dice que estoy equivocado. Y en esos momentos deberíamos estar agradecidos. Que Dios nos ama lo suficiente como para decirnos la verdad. A medida que comprendemos la palabra de Dios, que se revela perfectamente en Jesús, apreciamos más su justicia y su misericordia. Amén. A continuación, como profeta, Jesús nos llama a arrepentirnos del pecado. Es cierto que todos hemos pecado, así que nadie aquí es único en haber pecado. Y creo que todos luchamos a veces con el pecado, incluso después de convertirnos en cristianos. Así que si eres cristiano y has luchado con el pecado como cristiano, no estás solo. Así que no deberías andar por ahí sintiéndote únicamente culpable o avergonzado. La gracia de Dios es suficiente para ti. Su misericordia está disponible para ti. Estás con un grupo de personas que te quieren y te apoyan incluso en tus debilidades. Pero el hecho de que Dios perdone nuestros pecados no significa que esté de acuerdo con nuestro pecado. No significa que no le importe cuando pecamos. Como los profetas del Antiguo Testamento, Jesús nos llama al arrepentimiento. A veces la gente lucha con eso. Por ejemplo, señalan el hecho de que Jesús comió con pecadores y argumentan que eso prueba que realmente no. El pecado de la gente, él solo ama a la gente, no le importa el pecado, solo ama a la gente. Y aquí está la cosa, Jesús comió con pecadores, lo hizo. Por supuesto, Jesús estaba dispuesto a estar con los pecadores. Si no lo estuviera, no habría venido a la tierra en primer lugar. Vino y comió con pecadores y amó a los pecadores, pero vino para salvar a los pecadores del pecado. Y nos llama al arrepentimiento. Estaba constantemente rodeado de pecadores, pero nunca perdonó el pecado, ni por asomo. Nunca vio a alguien pecando y fue como, caramba, ya sabes, sal de aquí. Él era como, arrepiéntete de tú para, ve y no peques más. Así que te mostraré algunos ejemplos. Marcos capítulo 1. Y al comienzo de su ministerio, Jesús se dirigió a Galilea proclamando las buenas nuevas de Dios. 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Lucas 13:3 Jesús dice, pero a menos que se arrepientan, todos ustedes perecerán de manera semejante. Lucas 5:31 Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Personas que puedan reconocer, sí, soy un pecador y necesito el perdón de Dios. A esos es a quienes llama Jesús y nos llama a dejar el pecado y a hacer lo correcto. Así que escuchen esto. Cuando Jesús comió con pecadores, lo cual hizo de nuevo es asombroso, Él no estaba pasando por alto su pecado. Él estaba mirando más allá del pecado de ellos hacia la cruz, donde Él sería azotado y golpeado y traspasado por el pecado de ellos.
Podía estar con los pecadores porque sabía que pagaría el precio de nuestros pecados en la cruz, lo que le permitía cumplir la justicia de Dios y mostrarnos misericordia al mismo tiempo. Pero no debemos dar por sentada su misericordia y seguir viviendo en pecado, porque nos llama a arrepentirnos, a cambiar y a hacer lo que es justo. Entiende esto. Cuando Jesús pagó el precio en la cruz, su obra estaba terminada. Y cuando usted pone su fe en Jesús para la salvación, su perdón es completo. Así que tú como cristiano estás completamente perdonado. El perdón es completo, pero el arrepentimiento es un proceso continuo. Así que digamos que soy cristiano. Lo soy. ¿De acuerdo? Yay. Es bueno tener un pastor que es cristiano. Así que estoy perdonado. Pero el arrepentimiento en curso es como si estuviera en un viaje. Sé a dónde me lleva Dios. Pero a veces me desvío del camino y tal vez tomas una decisión equivocada. Tal vez vas tras la cosa equivocada y Dios quiere llevarte en cierta dirección, pero si es tentación o algo, te hace desviarte. Y al igual que hoy, cuando tomas el camino equivocado y estás tratando de que Google Maps te lleve al lugar correcto o lo que sea, tomas el camino equivocado. ¿Y qué hace? Es como cambiar la ruta. Y actualiza tu ruta para ponerte de nuevo en curso para que puedas terminar en el lugar correcto. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento continuo es una corrección continua del curso que nos ayuda a llegar a donde Dios quiere llevarnos. Ya estoy perdonado, pero a veces necesito volver al buen camino. Y Jesús nos llama a arrepentirnos del pecado y a hacer lo correcto. Esto es lo siguiente: como profeta, Jesús reprende severamente. Esta es la parte que creo que desafiará a algunas personas, porque algunas personas realmente no han escuchado todo lo que Jesús ha dicho en la Biblia. Y ahora es verdad que Él puede ser muy tierno y muy gentil. Y hay tantos ejemplos donde Él es paciente y gentil y tierno con la gente. Él dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y pienso en cuando le habló a la mujer sorprendida en adulterio y otras personas querían apedrearla y Él la llamó hija. Y le dijo: no te condeno. Le dijo: vete y no peques más, pero fue claramente misericordioso con ella. El problema en el mundo en que vivimos, el Jesús tierno es básicamente el único Jesús que conocen. Esa es la única versión de Jesús que pueden aceptar. Algunas veces cuando le digo a alguien la verdad que es difícil de escuchar, se enojan y dicen: tú no eres como Jesús. Jesús nunca diría eso. Y de nuevo es como: ¿has leído la Biblia? Porque Él dijo algunas cosas. La gente no se da cuenta de lo firme que Jesús podía ser a veces. Los profetas del Antiguo Testamento entendemos eso. Pensamos en los profetas del Antiguo Testamento como estos tipos que salen de las montañas con el pelo alborotado. Tenían hojas en el pelo y ojos locos. Y son como arrepentirse, ¿sabes? Y pensamos que esos tipos estaban locos, pero Jesús no era así. Y Él no estaba loco, pero creo que tenía el mismo fuego en sus ojos a veces. Así que te daré algunos ejemplos de esto. En Mateo capítulo 3 Jesús dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo tipo de impureza. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Así que básicamente está diciendo: ustedes apestan como cadáveres podridos que están envueltos en cosas bonitas. Ni les dice más adelante en el versículo 33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo podrán escapar del castigo del infierno? Hay gente que me dice que Jesús nunca insultaría. Él llamó a la gente serpientes, llamó a la gente perros, los llamó tumbas blanqueadas. Nomás digo, esto es lo interesante. La gente a veces, cuando les habla a los fariseos que eran líderes religiosos, y lo interpretan como que Jesús solo era duro con los religiosos. Los fariseos merecían y recibieron una reprimenda muy severa porque estaban tergiversando la religión y añadiendo una carga de reglas legalistas a
lo que Dios estableció. Así que estaban siendo reprendidos por presentarse como justos por fuera, pero corrompidos por dentro. Y eso es lo que en realidad estaba reprendiendo tan severamente en ellos. No es que fueran líderes religiosos, es que eran hipócritas. Ellos estaban retratando la rectitud, estaban proyectando esta imagen de ser buenas personas, mientras que por dentro estaban espiritualmente muertos. Así que la reprimenda de Jesús sería apropiada para cualquiera que hoy trate de proyectar la imagen de que son buenas personas, mientras están corrompidos por dentro. Y piensas en cómo hoy tanta gente proyecta virtud debido a su inclusividad. Proyectan virtud por su tolerancia. Proyectan virtud y llaman bueno a lo que Dios llama malvado. Y dicen, mira qué bueno soy, estoy promoviendo la igualdad, lo que ellos llaman igualdad. Y en su interior Dios diría, es hipocresía. Estás pretendiendo ser bueno, estás tratando de parecer bueno, te estás llamando a ti mismo bueno mientras que por dentro estás espiritualmente muerto. A los judíos incrédulos, Jesús les dice, ustedes pertenecen a su padre el diablo, o quieres llevar a cabo los deseos de tu padre. Él fue un asesino desde el principio. Así que la gente a veces piensa que todos somos hijos de Dios, y eso no es verdad, solo los hijos de Dios son hijos de Dios. De solo aquellos que creen en Cristo el Hijo se convierten en hijos de Dios. Si crees en Jesucristo eres un hijo de Dios, alabado sea Dios, amén. Pero si no crees en Jesucristo eres hijo del diablo. Yo sé que alguien está enojado ahora mismo. Tú estás como Pastor Ryan. La semana pasada fue todo acerca de traer a tus amigos y yo traje a mi amigo y ahora este sermón es demasiado. Bueno, solo te estoy diciendo lo que Jesús dijo, hombre. Él está diciendo, eres igual que tu padre, el diablo. Y no es hasta que recibes a Jesús como Señor que te conviertes en un hijo de Dios. Eso es increíble, ¿no? Mateo 15, versículos 7 al 9 dice, hipócritas. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así que lo que él estaba condenando allí era cualquiera que pasa por el movimiento religioso, cualquiera que sea la religión, pero su corazón está lejos de Dios. Y los reprende. O Lucas 11:44, ay de ustedes porque son como tumbas sin letrero, sobre las cuales pasa la gente sin darse cuenta. Caminaba sobre una tumba, lo corrompía espiritualmente y lo hacía ceremonialmente impuro. Y entonces lo que él está diciendo, quiero decir, pienso hoy en todos los cristianos progresistas y pastores que hay en el mundo que están promoviendo una versión torcida del cristianismo. Así es como ves a tanta gente que vive en pecado y abraza el pecado mientras se llaman a sí mismos cristianos al mismo tiempo. Y estos pastores hacen sentir a la gente que está bien, que puedes hacer eso. Y pienso en ese verso donde Jesús dijo, ustedes son como tumbas sin marcar. La gente ni siquiera se da cuenta de cómo los están corrompiendo con esa ideología retorcida. Él reprendió a la gente muy severamente. Por ejemplo, con Pedro en Mateo 16:23 dijo, apártate de mí, Satanás. Llamó a Pedro Satanás, eres un obstáculo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Su propio hombre, su protegido, Pedro, es como, ponte detrás de mí, Satanás. Quiero decir, si eso sucediera hoy, Pedro habría ido a recursos humanos y presentado una queja. Este es un ambiente de trabajo tóxico. Mi jefe me acaba de llamar Satanás. Quiero decir, vaya día, ¿te imaginas ser Pedro al final del día yendo a dormir en tu saco de dormir como Jesús me llamó Satanás hoy? Pero ¿cómo, verdad? Pero honestamente, cualquiera que lucha contra la voluntad de Dios se está alineando con los enemigos de Dios. Aquí hay un ejemplo más en Juan 2. Cuando Jesús desaloja el templo, dice, entonces hizo un látigo de cuerdas. Entonces hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus vacas. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Volcó las mesas. Quiero decir, imagina a Jesús haciendo un látigo, porque está a punto de ir, golpear a alguien.
¿Podrías imaginarlo como intencionalmente haciendo un látigo, como voy a desordenar a algunos tontos ahora mismo? Y luego volteando mesas y gritándole a la gente. Sé honesto, si lo vieras haciendo eso, ¿cuántos de ustedes estarían como, eso no es muy de Cristo? Te haría pensar. Ahora, esta es la pregunta. ¿Significa eso que debemos ir por ahí volteando mesas? Bueno, no siempre. Pero tal vez tampoco nunca. Diré que cuanto más me entusiasma voltear mesas, menos confío en mí mismo para hacerlo con rectitud. Pero está potencialmente en el menú. Jesús era muy duro de corazón, o Jesús era duro con los duros de corazón, pero era muy tierno con los quebrantados de corazón y con los que eran humildes y buscaban a Dios. Así que podía ser muy firme en su reprimenda. Si alguna vez escuchas sobre algo fuerte que Jesús dijo, es como si realmente lo hubiera dicho en la Biblia. Bien, aquí viene lo siguiente. Como profeta, Jesús nos advierte sobre el infierno. Así que se va a poner más incómodo antes de mejorar en este sermón. Algunas personas dirán, realmente no quiero creer en un Dios que enviaría gente al infierno. Creo que es muy gracioso cuando la gente dice eso. No quiero creer en un Dios que envíe gente al infierno. Y siempre pienso que Dios no es campanita, ¿verdad? No deja de existir porque no creas en Él. Él va a hacer lo suyo, creas o no en Él. Jesús no solo nos habla del infierno, Jesús creó el infierno. ¿Has pensado en esto? En Juan capítulo 1 habla de Jesús y dice, en Él todas las cosas fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho aparte de Él. Entonces, ¿qué te dice eso? Jesús creó todo. Jesús creó el infierno. Y aprendemos de las Escrituras que Él creó el infierno originalmente para el diablo y sus demonios para castigarlos por la eternidad, lo que suena apropiado. Y luego leemos en el Antiguo Testamento que el Seol fue ampliado. Y fue ampliado, entenderíamos, para que todos los que han elegido seguir al diablo podría unirse a él en su lugar de castigo eterno. No era el diseño original de Dios que la gente fuera al infierno, pero al mismo tiempo no podemos rehuir el hecho de que Jesús es quien lo creó y determinó que fuera un castigo apropiado para la gente que rechaza al Rey de Reyes. Y Jesús es quien en última instancia condenará a la gente al infierno. En Mateo 7. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta de que Jesús cuenta muchas parábolas sobre dueños y siervos y a veces en sus parábolas el dueño castiga al siervo que es infiel, tal vez muy duramente? Y de nuevo, te das cuenta de que el dueño casi siempre representará a Jesús. Así que nos está diciendo algo sobre su naturaleza. Vino la primera vez con mucha misericordia y paciencia, pero vendrá un día de juicio cuando se acabe el tiempo para que la gente experimente la misericordia justa. En Mateo 10 Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Así que le está diciendo a la gente, es bueno que tengas un sano temor de Dios. En Mateo 11:23 Jesús le dice a una ciudad, Capernaum, ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Así que si usted no sabe, Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron destruidas en el Génesis. Estaban llenas de maldad, homosexualidad, muchas cosas que eran realmente perversas. Y Dios destruyó las ciudades con fuego. Y aquí está Jesús ahora en los tiempos del Nuevo Testamento y hace milagros en esta ciudad Capernaum. Y aunque hizo milagros allí, la gente lo rechazó. Y él dijo, hombre, va a ser mejor para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para ustedes. Ustedes que tuvieron al Hijo de Dios visitándolos en carne y haciendo señales y maravillas, y aún así lo rechazaron. Este es Jesús hablando de nuevo. Mateo 13. Jesús dice esto, el Hijo del Hombre, así que está hablando de sí mismo. Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar.
Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y crujir de dientes. Bien, ¿de qué se trata esto? En este momento Dios está permitiendo que el buen fruto crezca junto a la cizaña en su reino. Y describe cómo está permitiendo esto temporalmente, porque arrancar la cizaña también impediría que creciera el buen fruto. Pero va a venir un día de juicio y Jesús ahí mismo te está diciendo que va a enviar a sus ángeles y sus ángeles van a salir y van a reunir a todos los que son malos y los van a arrojar al infierno por orden de Jesús. Ahora traigo esto a colación porque muchos cristianos, me he encontrado con esto. Muchos cristianos a veces hablan del infierno como si estuvieran avergonzados de él y como si estuvieran avergonzados de lo que la Biblia dice sobre el infierno. Como, oh sí, eso no es como nuestra mejor cosa realmente, como que es un poco incómodo y están avergonzados por el hecho de que Dios envía a la gente al infierno. Y me he encontrado con personas que se disculpan por eso y sienten que tienen que hacer control de daños para Dios. ¿Y por qué te estoy enseñando? Estoy tratando de ayudarte a ser un poco más maduro en tu forma de pensar acerca de estas cosas, acerca de Dios. No puedes amar a Jesús sin apreciar quién es realmente. Y el hecho de que nos advirtiera sobre el infierno lo hizo porque nos ama. Tenemos que apreciar que Él está justificado en crear el infierno. Y escucha esto. Tenemos que apreciar que es bueno para enviar a los malvados al infierno. Y eso es un poco difícil de entender para algunas personas, pero es verdad. Y una forma que hace que sea más fácil de entender, o es que puedes pensar en algunas de las personas en el mundo que hacen cosas terribles, malvadas y se salen con la suya, y nunca se enfrentan a la justicia. Bueno, habrá un día de justicia para los malvados, y Dios es justo para castigar la maldad. Así que aquí está la pregunta. ¿Alguna vez has agradecido a Dios por el infierno? Porque Él lo creó. Y es justo al enviar allí a los malhechores. Así que sé que es un poco difícil de entender. Definitivamente agradecemos a Dios por salvarnos del infierno. Pero oigan, tal vez debería darle las gracias por crear el infierno, agradecerle por su justicia. Eso sería una extraña canción de adoración, ¿no? Gracias por el infierno. Está caliente, como estoy contento de que estemos salvados del infierno, amén. Muy bien, y luego al resucitar de entre los muertos, Jesús demuestra ser un verdadero profeta. Esto es lo siguiente. Cualquiera puede afirmar ser un profeta, pero lo que determina a un verdadero profeta de un falso profeta. Bueno, el pasaje que comenzamos en Deuteronomio 18 con Moisés continuó diciendo esto en el versículo: pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado a decir, morirá. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Así que en los tiempos del Antiguo Testamento con Israel, puedes entender cuán dañino hubiera sido para los falsos profetas andar por ahí diciendo, así dice el Señor, debes hacer esto, debes hacer aquello. Habría causado caos y confusión y muchos problemas. Y así fue castigado muy severamente la falsa profecía. Así que puedes imaginarte que si supieras que serías apedreado por dar una falsa profecía, probablemente querrías asegurarte de que era Dios quien te estaba hablando. ¿Estás seguro, Señor? Como antes de ir y entregar una falsa profecía y terminar siendo apedreado, quiero asegurarme de que viene de Dios. Lo que sería, en cierto modo, ya sabes, es interesante porque vengo de como este fondo carismático donde a veces la gente va a lanzar alrededor de términos como la profecía un poco demasiado a la ligera. Y la gente se me ha presentado como, hola, mi nombre es John, soy un profeta. Estoy como, bueno, en mi experiencia, la gente que tiene que decirte que es profeta, normalmente no lo son. También les recuerdo que somos una organización sin ánimo de lucro. Creo en el don espiritual de la profecía, pero solo digo, ya sabes que es un gran problema decir que Dios te dio un mensaje cuando lo hizo. Y si tuviéramos consecuencias severas, tal vez la gente no sería tan casual al respecto. Pero piensa en el estándar de Dios. Sabes que es un verdadero profeta si lo que dice se cumple. Y vamos a pensar en algunas de las personas en el mundo que dicen ser profetas o que son considerados profetas por sus seguidores, como José Smith.
que dio múltiples profecías, profecías específicas con fechas que no se hicieron realidad. Podría darles un montón de ellas, pero he decidido no hacerlo por falta de tiempo. Mahoma dio un montón de profecías que no se cumplieron. Entonces, si hicieron profecías en nombre de Dios y esas cosas no sucedieron, ¿en qué los convierte eso? Falsos profetas son falsos profetas. Jesús predijo muchas cosas. Todo lo que predijo ha sucedido hasta ahora o sucederá. Predijo correctamente que Judas lo traicionaría y sucedió. Predijo que Pedro lo negaría 3 veces y sucedió. Predijo que el templo de Jerusalén sería destruido y que no quedaría ni una piedra sobre otra. Y sucedió. Si vienes a Israel conmigo este otoño, podrás ver donde las piedras fueron arrojadas de la montaña del templo por los romanos. Justo como Jesús dijo que pasaría lo que los judíos pensaron que era impensable en ese tiempo, porque ese era el templo de Dios donde su presencia realmente moraba. De ninguna manera permitiría que su templo fuera destruido, pero sucedió lo que Jesús dijo. Y la última profecía, Jesús le dijo a sus seguidores: voy a ser asesinado, voy a ser enterrado y voy a resucitar al tercer día. Y fue tan salvaje que dijera esto, sus discípulos estaban como, ¿qué quiere decir con eso? Ni siquiera sabían cómo tomarlo. Él estaba como, las palabras que están saliendo de mi boca, tuvo que decírselo varias veces y luego lo hizo. Así que Lucas, esto es lo que está escrito, les explico, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y sucedió. Por eso, porque sus predicciones se cumplieron, podemos confiar en que es un verdadero profeta de Dios, que es quien dijo ser. Y eso nos da confianza para vivir para Él y para la gloria de Dios. Piensa en cómo se habrían sentido los primeros discípulos cuando comenzaron a ser perseguidos por difundir el Evangelio. Habría sido muy natural para ellos pensar, si estoy siendo perseguido y enfrentando resistencia, tal vez eso significa que he hecho algo mal, o que Dios no nos bendice o que nos hemos equivocado. Pero Jesús les dijo de antemano, seréis perseguidos por causa de mi nombre. O serán odiados por mi causa, así que eso les dio consuelo, en lugar de lidiar con la confusión. Piensa que cuando se lanzaron a llevar el Evangelio a otras naciones, pudieron haber sentido un poco de miedo y vacilación al respecto. ¿A dónde voy? ¿Cómo va a salir esto? Pero entonces pudieron recordar que Jesús me dijo que llevaríamos su Evangelio a todas las naciones de la tierra, y todo lo demás que me dijo se ha cumplido. Así que puedo confiar en que Él va a estar conmigo mientras sigo a donde Él me guíe. Y ahora aquí estamos como prueba viviente de que esa profecía también se ha cumplido. El Evangelio ha sido predicado por todo el mundo. Tenemos tanta esperanza, porque Dios sabe todo lo que sucederá. Todo lo que sucederá. Cuando pasamos por tiempos difíciles y tal vez estamos luchando, estoy agradecido en este momento, parece que las cosas están mejorando en algunos aspectos, pero podría haber días más difíciles en el futuro, pero todavía tenemos esperanza. Porque la palabra de Dios y el Hijo de Dios nos han dicho que volverá un día. Y al final podemos leer el reverso del libro. Por ejemplo, al final sabemos que seremos victoriosos sobre la maldad. Así que me gusta como un viejo predicador del campo dijo, yo no sé lo que el futuro depara, pero sé quién depara el futuro. Y esto es lo último. Como profeta, Jesús revela cómo ser salvado. Bien, aquí es donde el mensaje se vuelve más alentador. Por cierto, vuelve la semana que viene cuando hablemos de Jesús como sacerdote. Esa es la parte reconfortante de toda esta charla, esta serie. Pero sé que este mensaje tiene mucha verdad desafiante. Esta es la parte del mensaje que espero que sea alentadora. Tuvimos que cubrir algunas de las noticias duras para que pudiéramos apreciar las buenas noticias. Sobre cómo podemos ser salvos. Jesús fue muy claro sobre cómo salvarse. Ahí nos dijo en su palabra que hay una manera de salvarse. Piensa en cómo eso no se alinea con lo que el mundo describe el mundo. El mundo habla de todas las diferentes religiones. La cultura en la que vivimos es muy pluralista. Hey, deberíamos ser capaces de tener todas estas diferentes religiones coexistiendo. De hecho, tal vez usted ha visto la pegatina para el parachoques así. Coexistir.
todas estas religiones diferentes. Deberíamos ser capaces de llevarnos bien y coexistir y amarnos los unos a los otros. Y realmente no importa lo que creas porque todo se resolverá al final. En esta pegatina vemos la luna creciente que representa al Islam y el símbolo de la paz que representa al budismo o simplemente a los hippies apestosos. Y luego está la E que representa la ciencia. Y luego están los símbolos de género, lo cual es apropiado porque hoy en día la ideología de género es una religión falsa por sí misma. Y luego está el judaísmo, y luego la I aquí tiene un pentagrama que es para la Wicca o brujería, el paganismo, el yin y el yang, la religión oriental, y luego está la cruz. Se supone que debemos creer que estas cosas pueden coexistir. Se supone que debemos creer que la cruz, los cristianos que creen en Jesús y la brujería pueden coexistir en una sociedad y ser bendecidos por Dios. Es una mentira. Es una mentira. Quiero decir, en primer lugar, es como si usted sabe algo acerca de la religión, usted sabe que estos tipos básicamente matar a todos los demás si no nos unimos a ellos en su grupo. Coexistir, ¿estás bromeando? ¿Has visto las noticias? Como, debería decir contradecir, golpea. Estas cosas no pueden coexistir. Porque enseñan mensajes completamente diferentes. Jesús nos dice muy claramente que solo hay una manera de ser salvo, es a través de Él. Y Juan 8 dice, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que Él está diciendo, yo vine del cielo, así que debes confiar en mí sobre cómo llegar al cielo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Así que piensa en cómo algunas de esas otras religiones, como el Islam, reconoce a Jesús como profeta. El judaísmo depende de con quién hables, pero a veces lo reconocen como un maestro o un rabino. Hay diferentes religiones que de alguna manera reconocen a Jesús como un buen hombre, pero eso no es suficiente. Él lo dejó muy claro. Tienes que creer que Él es quien dijo ser. Y afirmó ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En Juan 14 Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que cuando oyes a alguien decir, creo que todas las religiones llevan a Dios, están contradiciendo directamente lo que dijo Jesús, que es Dios, Jesús es Dios, y Él sabe cómo llegar a Dios. Él vino del cielo, Él sabe cómo llegar al cielo. Él dijo, es a través de mí. Usa analogías porque somos lentos y a veces necesitamos analogías. Así como en Juan 10 dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Esta es la puerta que quieres. ¿Qué hay detrás de la puerta número 3? El cielo es a través de Jesús. Mateo 7 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Y había un montón de calcomanías de coexistencia en él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Es una sola ruta. Y luego en Juan 3 dice esto, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Así que eso nos está diciendo allí mismo. Cuando Jesús vino la primera vez, no fue para condenar, fue para salvar. O fue para llamar a la gente al arrepentimiento y llevar a la gente a la vida. Y ahora hay un periodo de gracia. Estamos viviendo en un periodo de gracia donde Dios está siendo paciente y dando a la gente la oportunidad de creer en el Hijo, en Jesucristo. Pero vendrá un día en el futuro cuando Jesús regrese y el periodo de gracia terminará y entonces Jesús juzgará. Y aquellos que lo rechacen serán condenados. Y Él es el único camino para salvarse. Él nos dijo que toda otra religión es falsa. Esencialmente, si lees lo que dijo, todas las otras religiones, si estuviera en CNN hoy, lo estarían entrevistando como Jesús. ¿Qué piensas de todas las otras religiones del mundo? No sé si realmente iría a la CNN, pero probablemente diría que todas son un montón de mentiras que vienen del pozo del infierno y llevan a la gente de vuelta al infierno.
así que no creo que buscaría ser educado y políticamente correcto al respecto porque sabe lo que está en juego. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sabemos que Jesús es el profeta de Dios. ¿Cómo respondemos a esto? Hay 3 cosas sencillas. Primero, conocer la verdad. Los profetas vienen a traer la verdad de Dios a su pueblo. Así que una forma de honrar a Dios es conociendo la verdad. Y la forma más sencilla de conocer la verdad es leer la Biblia. Si lees la Biblia, comprenderás mejor quién es Dios y quién es Jesús. Y cuanto más los comprendas y sepas quiénes son, más los apreciarás, más podrás amarlos y más podrás servirlos. Conoce la verdad, lee la Biblia por ti mismo para que no seas engañado y accidentalmente empieces a creer en una falsa versión de Jesús. Conoce al verdadero Jesús y en segundo lugar, vive la verdad. Vívela. Recuerda que fue la gente que vivía como hipócrita la que recibió la reprimenda más dura. Así que queremos asegurarnos de vivir a la altura de nuestro homónimo. Y sabemos que no vamos a ser perfectos, pero debemos tomar el pecado y la justicia muy en serio. Y debemos pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y nos muestre si hay pecado en nuestras vidas. Y debemos arrepentirnos del pecado. Y sabemos que eso es muy serio para Dios, pero también es necesario para nosotros vivir. Una vida que honre a Dios y vivir justamente resulta en nuestra bendición. Así que pídele a Dios que te muestre si hay pecado en tu vida. Pídele que te revele si tu corazón ha sido terco o rebelde. Y luego vive para su gloria. Si has sido apático acerca de tu fe, Dios quiere que la vivas y hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Servir, compartir, hablarle a la gente acerca de Él. Y eso nos lleva a la tercera cosa, compartir la verdad. Jesús vino como la verdad, vino como profeta para entregar un mensaje, habló muy clara y llanamente a veces. Y una forma en que podemos honrarlo es compartiendo valientemente el evangelio de la forma en que Jesús lo hizo. Sabemos que Jesús era la encarnación del amor de Dios. Si alguna vez pensaste, quiero entender el amor de Dios, lee todo lo que hizo Jesús, lo que hizo por nosotros. Eso ilustra el amor de Dios y todo lo que hizo fue una manifestación del amor de Dios, incluso cuando estaba siendo muy claro hasta el punto de sentir que tal vez picaba un poco. ¿Qué te dice eso? Que Dios nos ama lo suficiente como para decirnos claramente la verdad. Y es porque la verdad es lo que nos hace libres. La verdad es por lo que debemos amar a otras personas como Jesús. Deberíamos amar a la gente lo suficiente como para ser claros con ellos sobre la vida y la muerte, el pecado y la justicia, el cielo y el infierno y cómo salvarse del infierno. Y somos claros. Obviamente no para golpear a la gente o hacerlos sentir mal o tratar de superarlos. Somos claros por amor porque queremos que la gente encuentre la gracia de Dios y experimente la salvación y el perdón de los pecados. Queremos ser claros, pero tienen que entender, honestamente, tienen que entender las malas noticias para poder apreciar las buenas noticias. Así que no te disculpes por las cosas duras que Dios dice. No trates de suavizar las cosas duras que Jesús dice. Solo ten claro que cuando fuiste salvado y llamado al reino de Dios, no fuiste reclutado como un oficial de relaciones públicas para Jesús. Él no necesita ninguna ayuda de imagen de mi parte. Él no necesita que yo suavice su imagen o trabaje en su imagen o lo haga culturalmente aceptable. Necesito presentarle tal como es. Tenemos que presentarle al mundo tal y como es. Y es la verdad de lo que dice, lo que convence a los corazones. Y eso es lo que libera a la gente del cautiverio del pecado. A veces es la verdad más dura, la que rompe el corazón más duro. A veces es la verdad más dura, que realmente libera al cautivo. Piensa en cuánta gente hay en el mundo ahora mismo y están viviendo en la esclavitud porque nadie los ama lo suficiente como para decirles la verdad. Y sabemos como cristianos podemos venir y decir la verdad. Y a veces la gente no nos va a agradecer eso. Pero es la verdad. Y conocer la verdad lo que libera a la gente. Concluyo con esto. Jesús, que vino como el profeta de Dios, su ministerio muy temprano comenzó con la lectura de un rollo del profeta Isaías. Y dice en Lucas 4, y le entregaron el libro del profeta Isaías al desenrollarlo.
Encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Lo que profetizó el profeta Isaías se ha cumplido hoy en mí, Jesús, que vine como el profeta supremo de Dios, con un mensaje que da vista a los ciegos y libera a los cautivos. Ese es el mensaje que seguimos predicando hoy. Así es Jesús. Es el Salvador del mundo. Ofrece la verdad y la gracia a todo el que quiera recibirlo. En Él hay libertad. Esto es lo que es y esto es lo que hace. Voy a invitaros a inclinar la cabeza conmigo un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos dices la verdad, porque nos amas. Y sabemos que es la verdad la que nos lleva a la gracia. Y así es como podemos experimentar tu misericordia y tu perdón en nuestras vidas. Así que estamos agradecidos y te alabamos por la verdad que has compartido con nosotros y revelado a través de tu palabra. Y oramos para que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones todavía hoy, nos ayude a comprender mejor las Escrituras y a aplicarlas a nuestras vidas de un modo que te honre. Te pedimos que representemos tus palabras con valentía a este mundo y que representemos también el amor de Jesús al mundo en la forma en que vivimos y hablamos a la gente, Dios. Ayúdanos a vivir como tus testigos, ayúdanos a vivir como buenos representantes tuyos y ayúdanos a llevar las buenas nuevas a otras personas que te necesitan. Te damos gracias por lo que haces y por lo que has hecho y creemos en cosas aún mayores en los días venideros. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén. Amén, te pones de pie conmigo. Vamos a adorar a Jesús por lo que es y por lo que ha hecho. Vamos a cantar.